que estén bien. Bueno, como habíamos quedado que para su cuarto parcial íbamos a dar el examen de fractura de extremidad pélvica, displasia de cadera y el tema de infecciones osteoarticulares y con el tema de artritis séptica y lo que es osteomielitis. Bueno, no es muy justo para ustedes que les explique el tema un día antes de su examen, así que lo que es artritis séptica y osteomielitis lo vamos a avanzar para que entre paso a paso. ¿Ok? Le vamos a explicar. Todos tienen este tema, ¿cierto? Sí, doctor. Ya lo han repasado, lo han estudiado. Sí, doctor. Sí. Bueno, como le digo, no va a entrar en el examen, no se preocupen, pero sí para el examen final va a estar. Cuando hablamos de artritis séptica, nos estamos refiriendo prácticamente a una inflamación de las articulaciones y esto debido a una infección. Pueden ser de origen bacteriano o viral. Vamos a ir rápido, jóvenes, porque este tema ya ustedes lo tienen y bueno, no va a entrar a su parcial. Las infecciones pueden causar artritis ya sea directa o indirectamente. En ocasiones, la fiebre reumatoide o reumatoidea o reumática, los anticuerpos de los organismos erróneamente atacan al tejido articular y al tejido circundante, resultando en una artritis que muchas veces se confunde con lo que es la artritis séptica. Generalmente hay artritis que son ligadas a infecciones virales, no netamente bacterianas, en lo que los complejos inmunológicos que se forman, pues también hace que se produzca una inflamación de la articulación, lo que se termina como una artritis, en este caso de origen viral. Existen diferentes bacterias que pueden producirte una artritis séptica y justamente son las que más tenemos que tener cuidado porque estas son totalmente degenerativas e irreversibles. Entre ellos tenemos el gonococo, que ustedes saben, la Neisseria gonorrheae, que es una bacteria de transmisión sexual, como tal la gonorrea, que puede producir una artritis séptica con este cuadro clínico que ustedes ven: aumento de volumen, cambio de coloración en la piel, calor, dolor e incapacidad funcional. El estreptococo es otro tipo de bacteria que puede producir una artritis séptica y generalmente el estreptococo es el beta hemolítico que se encuentra en la garganta o en lesiones sépticas de piezas dentales. Y este es el principal que te produce la fiebre reumática. Hay que diferenciar que la artritis reumatoide y la fiebre reumática son instancias muy diferentes. El estafilococo, en este caso el estafilococo áureo, es aquel que tenemos saprófito en la piel y que te puede producir infecciones dermatológicas como infecciones intraarticulares cuando existe una comunicación de fuera hacia adentro o la penetración de cualquier objeto que traiga parte de esta flora saprófita a un medio estéril, como sería la articulación. Generalmente el estafilococo también está causando partes de la sinusitis que generalmente vemos en los cuadros de sinusitis a nivel de senos frontales o paranasales. El neumococo, por una migración bacteriana hematógena que produce la neumonía, te puede producir también una artritis séptica. Entonces tenemos Neisseria gonorrheae, beta hemolítico, estafilococo áureo y lo que se diría los neumococos. Cuando nos referimos a virus, generalmente mencionamos a lo que es el parvovirus B19, al virus de la rubiola, al virus del Epstein-Barr, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, al virus de la inmunodeficiencia humana, que es conocido con el nombre de HIV, responsable del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Eso es lo que significa SIDA. Como pueden ver aquí, generalmente en la persona de tercera edad son frecuentes que se produzcan artritis reumatoide del tipo viral. La sintomatología, como les decía, es un aumento de volumen en la cual la rodilla pierde su anatomía,
el aumento del calor local, en este caso la coloración, la ruborización que se produce también a nivel del área de la articulación comprometida, ¿no? Y lo más importante es la incapacidad funcional. Ese paciente no le puede tolerar ningún movimiento, que te puede servir como diagnóstico diferencial ante una celulitis, ante una artritis no bacteriana, en el cual el paciente tiene la misma sintomatología, pero puede movilizar sus rodillas. En el caso de las artritis sépticas bacterianas como tal, es imposible. El dolor puede ser de 2 a 3 cruces, el calor local, el eritema, el enrojecimiento que hablábamos, el edema, el aumento de volumen, hinchazón. Cualquier movimiento de la articulación es extremadamente doloroso, es por eso que una vez diagnosticado ustedes tienen que inmovilizar con una férula o una escayola posterior de yeso. Y generalmente estos síntomas se pueden acompañar de fiebre elevada e incluso de escalofrío. Los síntomas de la artritis de etiología viral dependen fundamentalmente del virus involucrado. Generalmente la causa viral, la manifestación es gradual hasta un dolor articular generalizado. Específicamente pueden tomar articulaciones pequeñas. Y en el caso de las artritis virales por el virus de la hepatitis C, pueden causar no dolor gradual, sino un dolor repentino severo, y no simplemente articulaciones específicas, sino varias articulaciones, especialmente rodilla y articulación de manos y dedos. La artritis séptica tiene diferentes formas prácticamente de poder diagnosticar. Lo más importante es el historial clínico y el reconocimiento. Por ejemplo, la artritis debida a una infección por gonococo se acompaña específicamente y generalmente de una secreción genital. O sea, si tú ves una artritis, como están viendo aquí, una artritis de la articulación metacarpo-falange, y el paciente a tu examen físico o por antecedente te refiere que tiene secreción genital dolorosa con aparición de tejido purulento en el meato urinario, pues esta articulación estaría comprometida con un gonococo. Generalmente, marcas rojizas a lo largo de tendones de la mano o pequeñas ampollas con pus es lo que te pudiera dar el diagnóstico de una artritis séptica por gonococo. Existen enfermedades asociadas a un tipo parasitario, por ejemplo, la artritis que se ve en las enfermedades de Lyme frecuentemente presenta una erupción de forma de anillo y en el centro manchas rojas parecidas a lo que fuera el ojo de un animal, en este caso el ojo de un toro, en el sitio de la picadura de la garrapata. Y esta garrapata no es la de los perros, la de los animales domésticos, sino son perros, animales silvestres como pueden ser el ciervo, la orina, animales de monte, ¿no? Generalmente esta enfermedad de Lyme fue vista en los ciervos y los renos de los países de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero igual también nosotros tenemos acá el tema del ciervo, la orina, y que si ustedes han ido alguna vez al campo van a ver que este ácaro, esta garrapata, es muy diferente a la garrapata del animal doméstico, o sea, el perro. Pero te puede producir fiebre, malestar, una miocarditis, o sea, la inflamación del corazón y síntomas neurológicos, y en estos síntomas neurológicos acompañados de dolor de cabeza intenso, más el aumento de dolor a nivel de las articulaciones. Por eso es importante, jóvenes, que la historia clínica, los antecedentes, los puedan investigar y lo puedan resaltar en su clínica. Esto es lo que más me interesa que ustedes aprendan. Normalmente los médicos confirman el diagnóstico o descartan el diagnóstico de artritis séptica a través de un análisis en sangre o directamente al tomar muestra de esta secreción de este fluido intraarticular y examinar evidentemente si existe el proceso de infección.
Como pueden ver, una artrocentesis, una punción intraarticular con la aspiración del líquido intraarticular, lo vuelvo a decir, de características específicas, como pueden ver ahí, es un color cero, purulento, es medio anaranjado, ¿me entienden? Muchas veces toma el color como si fuera una chocolatada. Es característico de una infección bacteriana y obviamente de una artritis séptica. Ahora, si la infección es causada por una bacteria, las pruebas del líquido articular pueden ayudar a identificar la bacteria como tal y por ende el tipo de antibiótico. Esto es muy importante porque esto es evolutivo, la destrucción del cartílago articular es rápida e irreversible. Es por eso que cuando ustedes hacen una aspiración por una artrocestesis de una rodilla que se ve que tiene aumento de volumen, que debe tener líquido, y ustedes realizan la artrocentesis diagnóstica, incluso para calmar el dolor, tienen que mandar a estudiar a través de una tinción de Gram, que la van a tener en menos de una hora, en el cual le van a decir si tienen cocos Gram positivo o Gram negativo. Luego de eso, tener la idea de poder solicitar un antibiótico de amplio espectro, ya sea para Gram positivo o para Gram negativo, el cultivo de antibiograma, poder solicitarlo, ¿no? Pero ya con un antibiótico actuando, de acuerdo a lo que te diga la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque cuando ya sale el cultivo de antibiograma a las 72 horas, ya te va a dar el nombre específico de la bacteria y el antibiótico específico, ¿no? Entonces, pero cuando ustedes sacan el líquido de una articulación que sospechan que es de tejido purulento bacteriano, mandan a tinción de Gram y a cultivo de antibiograma. Muchas veces solamente mandan cultivo de antibiograma, pero no tienen diagnóstico a 72 horas. Una aproximación rápida es la tinción de Gram, eso se lo vuelvo a decir. Si la infección es causa de una bacteria, el tratamiento generalmente consiste de 2 a 4 semanas de antibióticos endovenosos, eso también tienen que saber, que el tratamiento endovenoso es de entrada, de primera elección, y no pudieran ustedes sospechar de una artritis séptica y tratar con antibióticos vía oral. Luego de estas 2 a 4 semanas de antibióticos endovenosos, vienen dosis altas de antibióticos, pero vía oral, por varias semanas después. ¿Y esto por qué? Porque una infección que se encuentra prácticamente ya en un tejido cuesta eliminarlo. Ya ustedes van a ver cuando veamos osteomielitis, que las osteomielitis nunca llegan a curarse. Se las elimina hasta un rango casi imperceptible que no te causa sintomatología. Casos más difíciles requieren obviamente un drenaje quirúrgico, frecuentemente de todo el contenido del líquido sinovial purulento que se encuentra dentro de la articulación comprometida. Y lo principal es la cirugía para retirar todo ese fluido y los tejidos infectados, porque a esta rodilla que se encuentra infectada le va prácticamente a infectar las bursas en primer lugar, que es un tejido granulomatoso encargado de segregar el líquido sinovial, al igual que la cápsula sinovial, y que prácticamente van a tener un tejido friable que si ustedes abren una rodilla es lo primero que va a salir en forma de flemonosa, friable. También se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos para calmar el dolor, para disminuir el proceso inflamatorio y analgésicos para mitigar los demás síntomas de dolor por haber tenido la pierna en una ligera posición de flexión o extensión, dependiendo de cómo se encontraba su paciente. Pero tienen que saber que el tratamiento en sí es antibióticos endovenosos, analgésicos, antiinflamatorios, de primera elección, intravenosos y luego vía oral. Un momento, jóvenes, me esperan ya.
Ok, ahora sí. Bueno. Ahora, luego que ustedes han hecho el diagnóstico, han iniciado un tratamiento, pues vienen las medidas coadyuvantes. En este caso, el tratamiento consiste también en hacer descansar la articulación y proteger la articulación por el mismo. Cuando ustedes tienen una infección que ha actuado dentro de la articulación, pues el cartílago se vuelve muy friable. Y aparte de inmovilizar y calmar el dolor, lo que se evita es que justamente el cartílago no se desintegre como tal por la presión de soportar el peso o el movimiento. Es por eso que en los entablillados, el entablillado hace que se limite el movimiento y esto reduce el dolor y el daño tisular, en este caso cartilaginoso. Una vez que se ha controlado la infección, los doctores a menudo recomiendan una terapia física, en este caso no el médico, la terapia física para rehabilitar. Esto con el fin de que esa articulación no quede en una rigidez articular que son frecuentes. Esto como consecuencia de la cicatrización que va a venir a posterior. Esto con la finalidad de hacer la terapia para ampliar los movimientos si es que ya estuvieran disminuidos. En el caso de que tuviéramos artritis séptica por infecciones virales, generalmente se tratan con antivirales específicos como tales, pues, ¿no? Y esto con la finalidad de aliviar los síntomas, se pueden utilizar AINE, pero cuando ustedes identifican el virus y identifican el caso de los antivirales, generalmente son asociados a infecciones frecuentes. Lo más frecuente que pueden encontrar, como les mencionaba, es el parvovirus, el virus del Epstein-Barr, no tan frecuente, pero más frecuente que una hepatitis B o una hepatitis C, a no ser que sea en poblaciones de drogodependientes, que son los que utilizan las jeringas y se pueden transmitir este tipo de virus, ¿no? Pero como les digo, lo frecuente de las infecciones virales es que tiene que ser con antiviral. Una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, empezaron el tratamiento, inmovilizaron, tienen que saber de que todo el pronóstico va acorde al tiempo en el cual ustedes administraron el tratamiento, y aquellos pacientes que recibieron un tratamiento precoz, pues es probable que su recuperación sea lo más satisfactoria y completa. Pero hay que tomar en cuenta diferentes factores, por ejemplo, la edad, la gravedad de la infección. ¿Por qué la gravedad de la infección? O mejor dicho, el tiempo que ustedes han podido diagnosticar la artritis séptica, porque existen artritis sépticas que pueden ser diagnosticadas al tercer día, a la semana, e incluso pacientes que te llegan después de casi 2 semanas de tener la rodilla con aumento de volumen y pasar a ser crónico. Y si ustedes pudieran ver, que lo vamos a ver ahorita, una radiografía de un paciente con artritis séptica a inicio, a 10 días y prácticamente a 21 días, verán los cambios de la articulación con disminución del espacio, irregularidades de la superficie, incluso la posición ya de una semiflexión por el tema de la rigidez articular. Es muy importante también saber la respuesta a los antibióticos. Muchos pacientes pueden tener un cultivo de antibiograma satisfactorio con un tipo de antibiótico, pero tu paciente puede ser alérgico, por ejemplo, a la quinolona, puede ser alérgico a la encosamida. Entonces, mucho tiene que ver el tema del antibiótico y la respuesta de estos a los mismos. El estado de salud, prácticamente la articulación antes de la infección, porque no es lo mismo que tener una infección un paciente joven que tener un paciente que ha tenido una fractura como antecedente o que tenga ya una artrosis degenerativa por edad y que se le aumenta un factor como el microorganismo, en este caso la bacteria, que te puede degenerar más y obviamente destrozar la articulación. Cuando ustedes tratan una artritis séptica, en este caso de origen viral, ya sea con un antiviral específico o con el mismo tiempo con medidas coadyuvantes. Por ejemplo, las artritis sépticas de origen viral, si no tienes un antiviral, con la inmovilización y la administración de analgésicos, tranquilamente ya puedes
empezar a esperar que revierta el cuadro, porque generalmente de inicio súbito o gradual, de igual manera, el dolor va a desaparecer, y en este caso la agresión a la articulación, y por lo común suelen evolucionar sin dejar un daño permanente, que es la característica principal a una artritis bacteriana, que la artritis bacteriana sí te va a dejar una secuela irreversible, y no así la viral, que así como aparece, desaparece. Es importante también recordar que las artritis sépticas tienen un grupo etario específico y como tal de aparición. Por ejemplo, existen factores de riesgo que pueden estar asociados a diferentes grupos etarios. Por ejemplo, niños en la infancia que acuden mucho al hospital o son internados, las artritis sépticas por vía hematógena, por una mala técnica, pues va a ser por la vía endovenosa. Y en el caso de las personas mayores, se toman en cuenta factores de riesgo como su edad avanzada, en la cual su sistema inmunológico y de defensa está totalmente disminuido, o que ya tienen enfermedades concomitantes que también pueden ser inmunodeprimentes, como la diabetes mellitus, o en el caso metabólico, como las enfermedades hepáticas, en este caso la cirrosis hepática, la hepatosis hepática, o cualquier otra patología que te comprometa el sistema inmunológico. Aquí podríamos hablar también del lupus eritematoso, ¿no? Una artritis reumática. Entonces, todo lo que tiene que comprometer el sistema inmunológico a edad avanzada, pues te va a producir una artritis séptica con más frecuencia. Como les mencionaba, el aumento de volumen, la coloración, la limitación, muchas veces se la confunde con la artritis reumatoide o reumatoidea. Pero tienen que saber que la mayoría de aquellos casos en la que sí, digamos, la artritis séptica, en este caso, de origen bacteriano, ataca una sola articulación. En cambio, las artritis que son artritis reumática, generalmente te pueden atacar una o más articulaciones, y generalmente son articulaciones pequeñas. Se van a dar cuenta de que las personas con artritis reumatoide generalmente padecen de problemas o dolores a nivel de lo que es la mano, los dedos de la mano. Pueden ser las muñecas o pueden ser los codos. Cuando la enfermedad es muy avanzada, sí te puede afectar articulaciones grandes, pero de inicio son articulaciones pequeñas. Otra gran diferencia con las artritis sépticas de origen bacteriano, que estas sí se van a grandes articulaciones. ¿Por qué? Por el gran aporte vascular que tienen las mismas. Ahora, ¿puede haber una asociación entre artritis reumática y artritis séptica? Sí, siempre y cuando que el sistema inmunológico esté obviamente deprimido o reprimido, ya sea con tratamiento farmacológico. Ustedes saben que las artritis reumáticas, generalmente como es una exacerbación de la respuesta inflamatoria, son tratadas con corticoides. Y ustedes saben que los corticoides te pueden hacer una supresión del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes tienen una artritis reumatoide con tratamiento con corticoides de larga data, pues va a ser susceptible a que esas articulaciones en algún punto lleguen a comprometerse con un origen bacteriano. Factores de riesgo, ya vimos que eran edad, eran sistemas inmunológicos, enfermedades de base. Pero también existen otros factores, por ejemplo, la drogadicción, ya lo decíamos cuando hablábamos de artritis virales, tienen más frecuencia de hacerse por esta vía de transmisión que es la intravenosa, o las mismas infecciones de la piel, porque no creo que un drogodependiente que vive en la calle esté muy bien aseado y tenga muy aseada la región donde se va a inyectar, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que no tiene nada que ver con la persona, por ejemplo, su edad, su enfermedad concomitante, son las cirugías que se pueden realizar. Por ejemplo, la artroscopía anteriormente en sus inicios tenía un gran problema, que tenía una incidencia de infecciones muy elevada. Actualmente ya no se tiene esa misma incidencia. Son cirugías que ya están más programadas, que tienen mejor técnica y que
no estamos propensos a infectar la articulación cuando realizamos el procedimiento. La cirugía de reemplazo articular, ya sea cadera o rodilla, es un factor de riesgo para sufrir justamente una infección. Y en este caso, de origen bacteriano. Muchas veces, por más que apartamos un quirófano, muchas veces que ponemos antibiótico profiláctico una hora antes de la cirugía o durante la cirugía, se pueden producir infecciones porque evidentemente tenemos a cielo abierto la articulación, tenemos un montón de material circulando por el campo quirúrgico. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta que es un factor de riesgo. Ahora, la infección por inyección a la articulación son complicaciones muy raras. Una mala técnica que quisiste colocar algún medicamento dentro de la articulación y no hiciste una buena técnica de asepsia, es una complicación y te va a producir una artritis séptica. Generalmente, como les decía, hay que hacer una buena asepsia antisepsia si es que ustedes van a hacer una artrocentesis, ya sea diagnóstica. También tienen que saber de que si tienen ustedes el aumento de volumen, el calor, el rubor en superficie y no se evidencia un contenido intraarticular, no tienen que puncionar la rodilla. ¿Por qué? Porque seguramente estarán ante una celulitis y si tú penetras la piel, el tejido celular subcutáneo hacia la cavidad articular, estás haciendo una siembra prácticamente de la infección de superficial a profundo. Entonces, también tienen que tener en cuenta esa situación. Este es un esquema que me gustaría que lo lean. Son las diferencias entre una artritis bacteriana y una viral. Específicamente, por ejemplo, la bacteriana, generalmente localizada en una o pocas articulaciones, muy difícilmente te puede atacar más de 2 articulaciones simultáneamente. ¿Por qué? Porque la inoculación puede ser directa cuando ataca una sola o puede ser indirecta por vía de hematógenos si tiene una o más. Por ejemplo, en los niños que se encuentran con 2 sueros, los niños en terapia, a niños que les realizan punciones arteriales a nivel arterial femoral para una gasometría, por la técnica, por la infección, te puede producir artritis séptica, ya sea en hombro, cadera, tobillo, rodilla, en una o más articulaciones, pero eso es por técnica, ¿no? La infección viral generalmente afecta a múltiples articulaciones del cuerpo, como les decía, generalmente son articulaciones pequeñas y bilaterales. Bueno, otra situación, infección bacteriana, pueden presentar el calor local, el eritema y el edema, pero en el caso de la infección viral usualmente se siente dolor articular en vez de una artritis específica de una articulación, o sea, duele toda la rodilla, no específicamente un área como suele suceder en las artrosis o en la infección bacteriana. Más abajo. Bueno, eso joven en cuanto a artritis séptica. Lo que me gustaría que se les quede es esta situación. El diagnóstico de una artritis séptica, aparte del cuadro clínico del aumento de volumen, el calor local, el rubor y la incapacidad funcional, es esta técnica de artrocentesis. El poder ingresar con una aguja a la articulación y extraer este líquido altamente sospechoso de contenido purulento que ustedes deben solicitar en primera instancia tinción de Gram, cultivo y antibiograma. Y nunca solamente un cultivo de antibiograma. Por más que ustedes sepan de que esto puede ser de origen bacteriano y que una bacteria puede ser matada por un antibiótico, ustedes solicitan tinción de Gram. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un Gram positivo como Gram negativo. Jóvenes, no les he puesto nada aquí de antibióticos como tal, pero tienen que saber qué medicamentos son para Gram positivo y qué medicamentos son para Gram negativo, porque dependiendo de lo que te informe el laboratorio, a la media hora de que usted tomaste el líquido y lo mandaste a estudiar, puedas decidir. Por ejemplo, jóvenes, si tengo una artritis séptica por un Gram negativo, como una, no sé, como una Shigella o una Escherichia coli, ¿qué antibiótico debería utilizar? Doctor, una cefalosporina de terceira geração.
Muy bien, excelente. Sí. Ahora, si tuviera un líquido así articular y me forma una tensión de gran positivo, ¿quién debería utilizar? ¿Qué debería utilizar? Una cefalosporina de primera generación. Excelente. Entonces, para que te des cuenta, sacas el líquido, mandas a estudiar y en media hora te dice artritis séptica, líquido sinovial, ¿no? Con contenido purulento, donde se observan cocos gram positivos. Entonces tú sabes que tienes que indicar endovenoso una cefalosporina de primera generación. Muy bien. Puede ser también que te digan, no, tiene un gran negativo. Entonces ya sabes ahí muy bien que tienes que utilizar una cefalosporina de tercera generación. Ahora, ¿qué es cefalosporina de tercera generación? La ceftriaxona, doctor. Ceftriaxona, muy bien. ¿Cuánto? 1 miligramo, doctor, por día. 1 miligramo. Sim, 1 gramo. 1 gramo. Perdão. 1 gramo, ya. 1 gramo día. Sí, ¿No será cada 12 horas? en este caso creo que sí, doctor, porque En estamos este y en todos los casos. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas endovenoso. Entonces, jóvenes, para que se den cuenta, ustedes tienen ya que ir dominando farmacología, y farmacología no solamente es saber el nombre del medicamento, sino también saber su dosificación, su frecuencia, vía de administración, efectos adversos. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Qué complicaciones puedo tener con la ceftriaxona? ¿Qué efecto adverso? ¿Qué puede pasar con la ceftriaxona? Doctor, la ceftriaxona puede tener efectos renales o nefrotóxicos. No, más rápido, más rápido. Si tú le administras un antibiótico a un paciente que es alérgico, ¿qué puede pasar? Una anafilaxia, choque anafilático. Shock anafiláctico, edema de glotis, asfixia del paciente. Entonces, si bien tú sabes que puedes administrar ceftriaxona porque es un gran negativo, tu germen, y colocas 1 gramo, muy bien, cada 12 horas, muy bien, endovenoso, muy bien, pero si no colocaste PPS, que significa previa prueba de sensibilidad a tu paciente, y tu paciente era alérgico, pues lastimosamente mataste a tu paciente. Si tú hiciste la indicación de ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, endovenoso, previa prueba de sensibilidad, y le realizan la prueba de sensibilidad a tu paciente en la cara anterior interna del antebrazo, a razón de 0,1 ml del mismo antibiótico preparado, y no tienes reacción a los 10, a los 20 minutos, pues puedes administrar tranquilamente el antibiótico a tu paciente. Esa es la forma, jóvenes, que ustedes tienen ya que empezar a pensar y a actuar y a estudiar, porque todo lo que ustedes anotan en una historia clínica, incluso en una receta, es pasible a hacer prueba contra un juicio. ¿Me entienden? Muy bien. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Mañana a las 7:30, por favor, nos vemos en el auditorio. Mi ecran lo preparan en el auditorio, se lleva un alargador, por favor. Ya, se lleva un alargador, vamos a proyectar el examen. ¿Ok? Y con su presidente de curso, por favor, se alistan a un boliviano para hacer fotocopiar. 3 exámenes ya me dejaron en la calle, son 100 y pico. Así que mañana los espero, jóvenes. 7:30 en punto, jóvenes. Por cierto, si llegan tarde, pueden entrar, pero el examen se acaba a la misma hora. Doutor, Sí. Te escucho. el cuarto parcial é igual ao terceiro parcial, que é casos clínicos? Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo tienen que estudiar? Evidentemente tienen que estudiar la teoría. Pero yo te puedo poner mañana una foto así y te puedo preguntar, el siguiente cuadro clínico con aumento de volumen, calor local, rubor, queratocentesis,
obtienes un líquido cero purulento que informa gran positivo, ¿cuál es el diagnóstico? Conducta terapéutica. Entonces, ¿qué tiene que responderme? El cuadro clínico de aumento de volumen con líquido purulento a través de una artritis es artritis séptica. Tinción gran positivo, origen bacteriano. Conducta, inmovilización, antibiótico. Bueno, les comento aquí. Entonces, imagínense un cuadro clínico, yo les voy a preguntar el diagnóstico y la conducta. En la conducta ustedes me tienen que poner qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, estábamos hablando de artritis séptica, ya saben que se debe inmovilizar, de que se debe pasar antibiótico y que se debe dar antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos y antiinflamatorios. Si me van a poner eso, pues no me están diciendo nada. Tienen que decirme, se hace antibioterapia, en este caso, si estamos hablando de gran positivo, cefalosporina de primera generación, cefazolina, como ejemplo, 1 gramo EB cada 8 o 12 horas. 8 o 12 horas se puede administrar la cefalosporina de primera generación. Ahora, me pusiste cefazolina EB cada 12 horas previa prueba de sensibilidad, pues esa respuesta es la correcta, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú me respondas, se da antibiótico, a que tú me respondas, por un gran positivo, doy cefalosporina de primera generación, la cefazolina es de primera generación, se da 1 gramo EB cada 12 horas previa prueba de sensibilidad endovenosa. Entonces eso sí es una respuesta, ¿me entiendes?